Y con ello quisiera compartir con ustedes el mensaje del secretario general de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, con ocasión del Día Internacional de la Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de personas que no se ajustaban a la perversa ideología de la perfección aria de Adolfo Hitler, judíos, romaníes y sintis, homosexuales, comunistas, enfermos mentales y otros, fueron sistemáticamente perseguidos y objeto de redadas y trasladadas a campos de exterminio. Algunas fueron asesinadas inmediatamente, a otras se les hizo trabajar cruelmente hasta la muerte. Cada año en el aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, observamos el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, para que estos crímenes nunca caigan en el olvido. El tema de este año, el rescate durante el Holocausto, la valentía de ayudar, rinde homenaje a quienes pusieron en peligro su vida y la de sus familias para salvar a judíos y otras personas de una muerte segura bajo el régimen nazi. Las historias de los salvadores son diversas. Algunos alojaron en sus hogares a quienes iban a ser víctimas. Otros condujeron a familias a un lugar seguro y las ayudaron a obtener los documentos necesarios para escapar. Sin embargo, todas las historias tienen un hilo conductor común: la valentía, la compasión y el liderazgo moral. Varias de estas historias se han convertido en verdaderos íconos, como la de Raoul Wallenberg, un diplomático sueco que ayudó a salvar a miles de judíos en Budapest. Sin embargo, las historias de muchos de los salvadores solo son conocidas por quienes se beneficiaron de sus valientes actos. Este año, la conmemoración apunta a ampliar los anales de la historia y dar a estos héroes desconocidos la atención que merecen. El programa de divulgación, el Holocausto de las Naciones Unidas, ha elaborado materiales educativos sobre estos salvadores. Si bien los actos de genocidio ilustran hasta qué profundidades del mal pueden descender tanto personas como sociedades enteras, los ejemplos de estos hombres y mujeres audaces también demuestran la capacidad de la humanidad para extraordinarios actos de bondad, incluso durante los días más oscuros. En este Día Internacional, recordemos todos a los inocentes que perdieron sus vidas durante el Holocausto y a quienes tuvieron el coraje de ayudar, las personas normales y corrientes que dieron pasos extraordinarios para defender la dignidad humana. Su ejemplo puede ayudarnos hoy a construir un mundo mejor. La conferencia de Wannsee en enero de 1942, en la que Hitler presentó explícitamente a sus oficiales de más alto rango los planes para el asesinato industrializado y en gran escala de los judíos, fue el evento que enfatiza la singularidad del Holocausto en comparación con otros casos de genocidios que se han dado antes y después de este. En las palabras del presidente alemán Christian Wulff, el nombre de Wannsee se ha convertido en el símbolo de la decisión burocrática que definió entre aquellos que merecieron vivir y aquellos que merecieron morir, adoptada por la política de Estado para el exterminio organizado, planificado y sistemático de los judíos europeos. El Holocausto fue la culminación del antisemitismo que existió en Europa durante todo el segundo milenio.
al instaurar el principio de la desigualdad natural de la condición humana y arroparlo de su profundo antisemitismo. El régimen nazi destinó su capacidad de organización y su poder burocrático, así como su avance tecnológico, su economía y su propaganda, logrando convertir a uno de los grupos de ciudadanos más prominentes por sus aportes a las diferentes esferas de la sociedad y la cultura europea en un grupo ilegítimo que se podía y debía exterminar. La teoría racial, que fue una pieza angular de la ideología nazi, estaba basada en los así llamados criterios científicos de la inferioridad de la raza judía, recuperando viejos mitos antisemitas y formulando nuevos. Estos criterios operaron como justificación de la exclusión primero y de la deslegitimación y deshumanización del judío después. El exterminio de los judíos como individuos y como comunidades ocupó un lugar central y esencial en la concepción nazi del mundo, a diferencia de otros grupos perseguidos como los gitanos, los comunistas y los homosexuales. Esta es la esencia de la singularidad del Holocausto. Hoy en día, el Holocausto es un tema ampliamente sabido en el mundo. Se conocen las cifras, se conocen las historias, se conocen los testimonios, las imágenes. Se han erigido monumentos, museos, bibliotecas y centros de estudio. Se han filmado películas, se han escrito libros y se han recopilado toda clase de documentos. Y aún así, no ha sido suficiente, porque la sombra del odio, del racismo, de la xenofobia y el antisemitismo subsiste todavía. La sombra del genocidio avanza, se expande y amenaza a numerosas poblaciones en todo el mundo. En esas condiciones, es inevitable preguntarse, ¿qué sentido tiene entonces conocer y divulgar la historia del Holocausto? Si no somos capaces de impedirlo, ¿qué sentido tiene conmemorarlo? Hay un concepto en el judaísmo que se denomina tikkun olam, es decir, reparar al mundo. De acuerdo con el judaísmo, el mundo es imperfecto, sí, pero cada persona, cada uno de nosotros, tiene en sus manos un enorme potencial para repararlo. Al repetirse al tikkun olam, los textos judaicos apelan a la capacidad del ser humano para buscar caminos que contribuyan a perfeccionar el mundo. ¿Y cómo podemos perfeccionar genuinamente al mundo si no conocemos, si no estudiamos a fondo, si no divulgamos y si no preservamos la memoria de sus más sombríos escollos? Es preciso recordar el Holocausto para impedir a toda costa que un episodio de esta naturaleza se vuelva a repetir. El libro de Levítico de la Biblia dice: no te pararás sobre la sangre de tu prójimo. Conocer y conmemorar el Holocausto sin hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para evitar que se repita, significa precisamente eso, pararnos sobre la sangre del prójimo. Señoras y señores, es imperioso recordar el Holocausto, sí, pero cuando se trata de episodios de esta naturaleza, no basta con eso. No basta con estudiar los genocidios, no basta con rememorarlos. Hay que prevenirlos, hay que combatirlos, hay que evitarlos. Por cada persona que muere en el mundo de hoy a causa del odio, del racismo, de la xenofobia o del antisemitismo, todos los esfuerzos por conmemorar el Holocausto se tornan vanos y estériles. No podemos permanecer indiferentes ante el inminente peligro que corren numerosas comunidades en México y en el mundo a causa de la discriminación y la intolerancia. No podemos permanecer callados frente a la barbarie que subyuga a miles de seres humanos en nuestros días, porque precisamente una de las grandes grandes lecciones del Holocausto es que el silencio y la indiferencia de los justos es tanto más grave que los crímenes de los perversos. Elie Wiesel dijo en una ocasión: lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia.
Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. Lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. El problema técnico, industrial, por decirlo de alguna manera, fue qué hacer con los cadáveres. 10.000 cadáveres, 1,5 millones de personas, qué hacer con ellos. Por esto se construyeron al lado los crematoriums, donde se incineraban los muertos. Los crematoriums trabajaban día y noche. La capacidad de matar era enorme. En 10-15 minutos, 800.000 personas en una cámara. Había 4 cámaras de gas en Auschwitz. Cuando no alcanzaban los hornos crematorium, se abrían hoyos al aire libre donde se intercalaban los cadáveres con madera, usándose la misma grasa de los muertos para acelerar la incineración. Esto era Auschwitz-Birkenau. Esto era el Holocausto. Plantearnos la posibilidad de que Gilberto sea finalmente admitido dentro de la lista de los justos. Un mensaje de la señora Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que paso entonces a compartir. Al recordar los 70 años, que hace 70 años millones de hombres, mujeres y niños judíos, lo mismo que Roma, eslavos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová, comunistas y otros disidentes políticos fueron brutalmente asesinados simplemente por ser quienes eran. Es importante que esta conmemoración nos dé la oportunidad de reflexionar sobre uno de los más trágicos momentos de nuestra historia y de recordar las millones de vidas que fueron destruidas en esta violencia sin sentido. Pero este día especial es mucho más que eso. Es también el recordatorio de que la responsabilidad última de asegurarnos que crímenes monumentales como este no sucedan nunca más reside en lo que cada uno de nosotros haga cada día. Esta responsabilidad va más allá de las palabras y de las buenas intenciones. Requiere de nosotros mantener nuestra capacidad de ponernos de pie y luchar en contra de la discriminación y en contra de todos los crímenes de odio y en todo momento. Requiere de nosotros no permitir manifestaciones de odio, de discriminación, que pretendan ir sin ser o notadas o sin ser contradecidas. Requiere de nosotros cada día de nuestras vidas de mantenernos vigilantes en contra de los esfuerzos por excusar, justificar y es la mejor manera de honrar la memoria de las víctimas del Holocausto. Muchas gracias. Gilberto Bosques, un hombre valiente y con un coraje extraordinario, también fue uno de los muy pocos diplomáticos que no se mostraron indiferentes hacia el destino de los perseguidos por los fascistas y por los nazis. Afortunadamente para las personas que logró salvar, Bosques actuó bajo el consentimiento del gobierno mexicano, que decidió rescatar a refugiados políticos sin distinciones religiosas, entre ellos a judíos.